Buenos días a todos, hoy es martes 17 de noviembre. Voy a hacer referencia al Evangelio de hoy, no lo voy a leer porque es un Evangelio muy conocido, es el encuentro de Zaqueo con Jesús, pero lo voy a conectar al final porque quiero comenzar primero con la fiesta de la santa que hoy la iglesia celebra, Santa Isabel de Hungría. Muy poco conocida fuera de los círculos franciscanos, pero es la patrona de la orden secular franciscana. Ella y el rey San Luis, rey de Francia. Es una historia muy bonita y muy conmovedora. Lo curioso es que es la tercera mujer de la familia franciscana en ser canonizada. El primero, por supuesto, fue Francisco. En el 1233 se canoniza San Antonio de Padua y en el 1235 se canonizó a Santa Isabel de Hungría. La última fue Santa Clara, pero no fue que fue menos santa, sino que murió muy vieja comparado al resto de toda esta familia, ¿no? Hoy en día, si vas a visitar los lugares donde Santa Isabel de Hungría vivió y murió, que siempre fue en el mismo lugar, no tienes que ir a Hungría, tienes que ir a Alemania, Tübingen, porque eran parte en aquel momento de los reinos de Hungría. Curiosamente, ayer la iglesia celebró otra santa muy poco conocida, Santa Gertrudis, que también es de Tübingen, abadesa benedictina. Y ella, Gertrudis, y hay otro grupo de abadesas alemanas que yo los invito a que descubran sus historias. Tristemente ha sido un poco enterrada estas historias de estas mujeres alemanas, casi todas abadesas, canonizadas por la iglesia. Fueron mujeres brillantes, no solamente en la teología espiritual que desarrollaron, en el liderazgo que tuvieron dentro de las iglesias en ese momento, sino que eran mujeres que eran hasta científicas, eran matemáticas, eran lo que se llamaba en aquella época alquimistas, producciones de cuestiones científicas, físicas, medicinales. eh, Eran especialistas en plantas, mujeres extraordinarias. Y tuvieron mucha influencia en la vida espiritual de Europa, sobre todo en la región de Alemania y alrededores. Volviendo a Santa Isabel nació en el 1207 y murió a los 24 años, o sea que murió en el 1231. A los 14 años la casaron, y eso era muy común en la época, incluso antes, casarte antes. Y siempre los casamientos eran pues casamientos de acuerdo con las clases y las casas reales y marquesados y ducados, una forma de perpetuar y expandir también el poder y la riqueza. Pues a Isabel la casan a los 14 años, tiene 3 hijos y a los 20 años, 6 años después ya era viuda. Y murió a los 24 años, o sea, una mujer que murió muy joven. Cuando Isabel tenía 16 años, ya casada, llega a la región donde Tübingen un fraile itinerante, todavía San Francisco estaba vivo incluso, y ya estaba la itinerancia propia de los hermanos que era ir predicando por toda Europa el Evangelio. Y ella lo escucha y se enamora de la predicación de este fraile, se enamora de la historia de Francisco, de lo que Francisco propone. Nunca se conocieron, por supuesto, pero lo conoce a través de la predicación de los frailes itinerantes ya en esta región de Europa. Y comienza a vivir una vida de mucha compasión y mucha caridad a los enfermos. Se construye un hospital abajo de la colina donde ella vivía, el castillo estaba. Eh, los hospitales, por supuesto, no eran los hospitales de hoy en día, no eran el Baptist ni nada de eso. Los hospitales medievales básicamente eran centros de infección y de muerte, y de una pobreza enorme. Básicamente al hospital iba el indigente, aquel que la familia no podía cuidar. La mayoría de las familias no podían cuidar a los enfermos, no tenían los recursos y básicamente al hospital se iba literalmente a morir. Eran muy pocos los que se recuperaban.
Ella, al quedar viuda, eh, pide a su cuñado, que ocupa el lugar del esposo en el poder político de Tübingen, le pide al cuñado que le devuelva la dote. Su dote, por supuesto, pues tiene que haber sido una dote muy grande para su época y para la riqueza de su familia. Y el cuñado se niega a entregarle de vuelta la dote. Entra en un conflicto en el tiene que intervenir una corte eclesial y básicamente sale a favor de Isabel de que el cuñado, le devolviera la dote. El precio a pagar fue que el cuñado la expulsa de la corte, le prohíbe vivir en el palacio. Isabel decide entonces irse a vivir al hospital y ahí pasó ya los últimos 4 años de su vida. Como les dije, murió a los 24 años. Y curiosamente su cuidado era siempre a los leprosos, una parte muy importante de la espiritualidad franciscana, es el símbolo del leproso. En la misa de hoy, la oración colecta, la primera que se hace cuando se llega al altar, cuando yo digo oremos, tiene una frase bellísima. Le dice: Señor, te damos gracias por el don que le diste a Santa Isabel de Hungría de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Qué frase, ¿eh? Te damos gracias, Dios, porque le diste a esta mujer la capacidad de reconocer, ver y honrar a Jesús en los pobres. Si leemos el texto del Evangelio de hoy, Zaqueo, cobrador de impuestos, lo cual significaba varias cosas. Primero, que era muy rico porque robaba mucho, y segundo, que era profundamente odiado por su propio pueblo judío. Había escuchado hablar de Jesús, se entera que está pasando por Jericó y se sube a un árbol. Ya sabemos que la razón era porque era muy chiquitito. Zaqueo no mira a Jesús. El texto dice: y Jesús, levantando los ojos, vio a Zaqueo y le dijo: pst, pst, bájate del árbol, y hoy yo voy a ir a comer a tu casa. Inmediatamente el texto dice que los santurrones de la época, que abundan siempre en todas las épocas, los fariseos le dijeron, este está yendo a comer a casa de un pecador. La historia, cuando la leemos completa, dice que Zaqueo le dijo a Jesús: voy a entregarle la mitad de mis bienes a los pobres. Y si le he robado a alguien algo, imagino que Jesús habrá dicho dentro de él: sí, que si robaste, le voy a devolver 4 veces lo que me robé. Jesús le responde: hoy ha entrado la salvación a tu casa. No hay encuentro auténtico con Jesús si no hay un encuentro con los pobres. Es inseparable pretender decir que conozco a Cristo y no reconocerlo en los pobres. La oración de la fiesta de Santa Isabel de Hungría. Te damos gracias, Dios Padre, por el don que le diste a Isabel de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Hay una comunión, podemos decir, sin decir ninguna herejía, sacramental entre Cristo y el pobre. Reconocer a Cristo en el pobre y honrarlo es honrarlo en su persona, amarlo en su persona y servirlo en su persona. La pregunta que yo me hacía anoche cuando leía el texto del Evangelio y viendo la fiesta de Santa Isabel era: ¿dónde hoy yo reconozco la humanidad de Jesús? ¿Dónde tú reconoces hoy, en este siglo y en estos momentos de la historia, la humanidad de Jesús? Y el Evangelio siempre te va a decir a ti y a mí: la humanidad de Jesús hoy en la historia las vas a reconocer donde Jesús quiso quedarse en esta humanidad presente. Aparte de la Eucaristía, palabra, en la comunidad eclesial, se quedó también en los pobres. ¿Quiénes son hoy los pobres para ti? No venga con el cuento de pobreza de espíritu, ninguna historia de esa. Estamos hablando de pobres de bolsillo. Estamos hablando de miseria humana. Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de enfermedad. Estamos hablando de desamparo de todo tipo.
¿Quiénes son ellos para ti hoy y para mí? ¿Dónde nos encontramos con Cristo en los pobres? Porque el Evangelio, concretamente, el pobre es el pobre. A veces lo hemos querido espiritualizarlo para quitarnos un poco la responsabilidad y el compromiso y revisar nuestras propias vidas y todo, la pobreza de espíritu. Sí, esa es una condición de pobreza definitivamente. Pero el pobre casi siempre en las Escrituras es aquel que depende de que alguien le dé una mano para echar para adelante. No para mantenerlo en su pobreza. Yo soy el bueno y tú eres la buena y somos papá y mamá. No, 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 no. Para levantarlos del polvo, como dice el salmista, y que puedan vivir una vida digna y una vida libre. ¿Quiénes son esos hoy para ti y para mí? Entonces, ojalá que tú y yo podamos decir, gracias, Padre bueno, porque me diste el don y te dio a ti el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Que Santa Isabel de Hungría, que descubrió el Evangelio a través de los ojos de Francisco de Asís, sin haberlo conocido, pero haberlo escuchado de él, nos acompañe en este encuentro de amor y servicio a Cristo en los pobres. Que Dios te bendiga.